¿Qué harías si cada mañana encontraras la puerta de tu casa abierta, aunque la cerraste con llave la noche anterior? Relato de terror, la puerta que se abre sola. Mi nombre es Laura, tengo 32 años, y esta historia ocurrió hace unos 6 meses, cuando mi esposo, Renato, y yo nos mudamos a una nueva casa. Siempre hemos sido una pareja práctica y racional, así que lo que vivimos en esa casa fue completamente fuera de todo lo que considerábamos posible. Aunque ya ha pasado algún tiempo, todavía se me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. En esa época, estábamos comenzando una nueva etapa en nuestras vidas. Después de años viviendo en un apartamento pequeño, finalmente pudimos comprar una casa. No era grande ni moderna, pero era nuestra, y eso era lo más importante. Era una construcción de los años 80, con ese aire nostálgico de las casas antiguas, piso de madera que crujía en algunos puntos, puertas robustas y ventanas grandes que mantenían el lugar bien iluminado durante el día. Estaba ubicada en un barrio tranquilo, perfecto para quienes buscan un poco de paz. O al menos eso creíamos. La primera semana fue pura alegría. Pasamos días decorando, organizando los muebles y adaptándonos al espacio. Renato adoraba la sala amplia con el sofá que habíamos comprado especialmente para la casa, y yo me enamoré de la cocina con sus azulejos retro. Todo parecía perfecto, hasta que comenzamos a notar algo peculiar. Cada mañana, cuando bajábamos a desayunar, la puerta principal estaba entreabierta. Al principio, pensamos que simplemente la habíamos dejado mal cerrada. Después de todo, con todo el caos de la mudanza, era fácil olvidar detalles. Pero, con el paso de los días, nos dimos cuenta de que no era tan simple. Después de la tercera o cuarta vez que encontramos la puerta abierta por la mañana, empezamos a prestar más atención. Cada noche, antes de dormir, verificábamos juntos que la puerta estuviera cerrada. Yo revisaba la manija, Renato giraba la llave y hacía una pequeña prueba para asegurarse de que estuviera bien asegurada. Pero, aún así, al despertar, ahí estaba de nuevo, abierta, con el pestillo apenas apoyado y un leve chirrido cuando la empujábamos para cerrarla. Siempre era igual, como si alguien la hubiera abierto con cuidado, sin forzar nada. Al principio, tratamos de racionalizarlo. Tal vez había un problema con la cerradura, o el viento podría estar empujándola, incluso estando cerrada. Pero nada de eso tenía sentido. La puerta era pesada, hecha de madera maciza, con una cerradura relativamente nueva, y no había corriente de aire lo suficientemente fuerte como para moverla. Aún así, decidimos cambiar la cerradura, pensando que eso resolvería el problema. Llamamos a un cerrajero, quien instaló un modelo moderno, de esos que se traban automáticamente al girar la llave. Esa noche, dormimos más tranquilos, confiados de que el misterio estaba resuelto. Pero, para nuestra sorpresa, la puerta estaba abierta otra vez a la mañana siguiente. Recuerdo exactamente cómo me sentí en ese momento. Era como si algo estuviera mal de una manera que no podíamos explicar. Renato estaba frustrado, probando la cerradura otra vez, mientras yo sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. No parecía un problema mecánico. Había algo extraño en todo eso, pero ninguno de los dos quería decirlo en voz alta. Creo que teníamos miedo de admitir que, tal vez, estábamos lidiando con algo que no entendíamos. En los días siguientes, las cosas empezaron a intensificarse. Además de la puerta abierta por la mañana, empecé a sentir una sensación incómoda dentro de la casa, especialmente por la noche. Era como si alguien nos estuviera observando. Sentada en el sofá, tenía la impresión de que había algo en la sala conmigo, incluso cuando Renato estaba en el piso de arriba. Era una presencia sutil pero constante, como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado. Algunas noches, mientras veía la televisión, escuchaba un leve chirrido proveniente de la dirección de la puerta principal, como si alguien la estuviera empujando lentamente.
pero, al revisar, todo parecía estar en orden. Renato, por su parte, era más escéptico. Pensaba que todo se debía al estrés de la mudanza, tal vez a una paranoia mía, o incluso a algún problema estructural de la casa que causara esos ruidos. Pero yo sabía que había algo más. No era solo la puerta. Era la energía de la casa, algo que parecía cambiar poco a poco, como si se estuviera volviendo hostil. Después de unas semanas, decidimos tomar una medida más práctica, instalar una cámara de seguridad enfocada en la puerta principal. La idea era capturar cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo durante la noche, viento, alguien manipulando la cerradura, cualquier explicación racional. Admito que la cámara nos dio una cierta sensación de control, como si finalmente pudiéramos descubrir la verdad. La primera noche con la cámara, dormimos con ansiedad pero también con curiosidad por ver qué pasaría. Por la mañana, la puerta estaba nuevamente abierta. No perdí tiempo. Tomé el celular y revisé las grabaciones de la cámara. Lo que vimos fue completamente desconcertante. La cámara mostraba cómo la puerta se abría lentamente alrededor de las 3 de la mañana. No había nadie allí. No había viento ni movimiento en el entorno que pudiera justificar lo que estaba ocurriendo. La puerta simplemente se abría, como si alguien invisible la empujara con cuidado. Pausé el video varias veces, buscando algún detalle que explicara aquello, pero no había nada. Renato vio el video en silencio y, por primera vez, noté en su rostro algo que parecía miedo. Decidimos seguir grabando cada noche. En los días siguientes, el patrón se repetía, siempre alrededor de las 3 de la mañana, la puerta se abría, lenta y silenciosamente. Algunas veces, parecía que una sombra pasaba rápidamente por el campo de visión de la cámara, pero nunca era claro. Era algo tan sutil que, si no estabas prestando atención, podrías no notarlo. Pero yo lo notaba. Y cada vez que veía esas sombras, sentía como mi estómago se encogía. Una noche, Renato sugirió dejar la puerta sin llave para ver qué ocurría. Aunque dudé, terminamos haciéndolo. La idea era dejar que la cámara capturara algo más evidente, ya que no habría el obstáculo de la cerradura. Cuando revisamos las imágenes a la mañana siguiente, sentí un frío recorrer mi cuerpo. La puerta se abrió, como siempre. Pero esta vez, las sombras no eran solo un borrón. Tenían forma. Parecía una figura humana, pero era imposible identificar detalles. Era como una silueta hecha de oscuridad, que entró por la puerta y se quedó inmóvil por unos segundos antes de desaparecer. A la mañana siguiente, después de ver la grabación, me quedé inmóvil, sosteniendo el teléfono como si fuera a darme una respuesta. Renato estaba a mi lado, igual de pálido que yo. Él, que siempre intentaba buscar explicaciones lógicas para todo, parecía completamente incapaz de encontrar palabras para lo que acabábamos de presenciar. Por primera vez, ambos comprendimos que esto estaba muy lejos de ser algo normal. Pasamos el resto del día en silencio, evitando hablar sobre lo que habíamos visto. Pero, en el fondo, sabíamos que no podíamos seguir viviendo en esa casa sin hacer algo al respecto. La sensación de estar siendo observados se había intensificado, como si la casa misma se hubiera dado cuenta de que ahora éramos conscientes de lo que ocurría. Cada ruido por la noche, el crujido de un mueble, el leve chirrido del piso de madera se sentía amplificado, y apenas podía respirar sin imaginar que había algo ahí, en la oscuridad, mirándonos. Finalmente, decidimos buscar ayuda profesional. Contratamos a un especialista en seguridad residencial para que inspeccionara la casa. Le pedimos que revisara la estructura, las cerraduras e incluso las condiciones ambientales, con la esperanza de que pudiera encontrar algo que explicara el fenómeno. El técnico pasó horas examinando cada rincón, la puerta, las bisagras, los marcos. Probó varias veces si alguna corriente de aire podría estar causando la apertura, pero no encontró nada fuera de lo común.
nos aseguró que todo estaba en perfecto estado y que no había ninguna razón lógica para lo que describíamos. Cuando mencionamos las grabaciones, su expresión cambió ligeramente, como si prefería no involucrarse más de lo necesario. Sin respuestas concretas, nuestra ansiedad solo aumentó. Decidimos hacer un último intento antes de tomar una decisión drástica: instalar una cerradura adicional, de esas que solo pueden abrirse desde el interior, y dejarla grabando durante toda la noche. Si aquello no funcionaba, ya no sabíamos qué más hacer. Esa noche, apenas dormimos. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché el ahora familiar chirrido de la puerta. Mi corazón se aceleró, pero no me atreví a salir del cuarto. Por la mañana, cuando revisamos la cámara, lo que vimos superó todo lo que habíamos presenciado antes. La puerta, cerrada con la nueva cerradura, se abrió con una fuerza que parecía imposible. La cerradura extra, que debía permanecer firme, estaba colgando, como si algo la hubiera arrancado. En el video, se podía ver claramente cómo la puerta se abría de golpe. Y esta vez, la figura oscura no solo pasó rápidamente. Entró, se movió lentamente por la sala y luego desapareció en dirección al pasillo que llevaba a las habitaciones. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya no se trataba de descubrir qué era o por qué estaba ocurriendo. Era evidente que no teníamos control sobre lo que pasaba en esa casa. Sin pensarlo más, comenzamos a empacar nuestras cosas. Renato llamó a una empresa de mudanzas, y en cuestión de días habíamos dejado la casa. Antes de entregar las llaves al propietario, dejamos una copia de las grabaciones junto con una nota explicando lo que habíamos experimentado. No sé si nos creyó, pero sentíamos que al menos debía estar advertido. Hoy vivimos en un pequeño apartamento, lejos de ese vecindario. Poco a poco hemos intentado volver a la normalidad, pero la experiencia dejó huellas profundas en nosotros. Incluso ahora, meses después, me siento inquieta si escucho un crujido o veo una puerta entreabierta sin explicación. Renato intenta actuar como si todo estuviera bien, pero sé que él también siente que algo nos sigue. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente en esa casa. No sabemos si era algo del lugar o algo que de alguna manera nos eligió a nosotros. Lo único que sé es que nunca más quiero volver a pasar por algo así. Si este relato te dejó intrigado, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias escalofriantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios qué opinas de este misterio. Nos vemos en el próximo relato de cuentos escalofriantes.